Buenas tardes, vamos a hablar sobre el reactor Trickle Bed o en español lecho percolador. A lo largo de este video lo vamos a dar como TBR en sus siglas en inglés. Entonces, los reactores Trickle Bed son el equipo de contacto trifásico más utilizado en la industria química y se enfoca en la física a nivel de partículas. En un TBR, el líquido fluye de forma descendente a través de un medio de empaque, un lecho de compacto de partículas de catalizador, mientras el gas de síntesis puede moverse hacia abajo a cocorriente o hacia arriba contracorriente. El modo de operación más común es en la práctica industrial es el flujo descendiente en paralelo, debido a que en este modo se da una menor caída de presión y ausencia de inundaciones, que es pues el gráfico que estamos viendo en este momento, en el cual se encuentra un distribuidor de líquido, se tiene el lecho empacado, una chaqueta que mantenga la temperatura, la entrada de gas en la parte de arriba, en este caso, ya que es cocorriente, o sea, en corriente paralela, la entrada de líquido, la entrada de agua a la chaqueta, la salida de agua de la chaqueta, la salida de gas del reactor y la salida del líquido del reactor. Un lecho percolador típico consiste en un tanque tubular con una placa de tamiz o malla de alambre cerca de su fondo para soportar el lecho empacado. En este caso es lo que vemos con las líneas punteadas. La entrada de gas se puede ubicar en la parte superior o inferior según el caso, según el proceso que se esté realizando, con la salida ubicada en el extremo opuesto. En este gráfico podemos ver la entrada de gas en la parte inferior, ya que este proceso es a contracorriente. Y en la parte superior se encuentra un distribuidor de placa tamiz o una capa fina de partículas que no reaccionan para mezclar de manera homogénea especies gaseosas y líquidas y distribuirlas uniformemente a la sección transversal del lecho del catalizador. Acá podemos ver una imagen de un TBR de la industria. Aunque el reactor físico es relativamente simple, la hidrodinámica en el reactor es extremadamente compleja. Entonces aquí vamos a explicar un poco el funcionamiento. El rendimiento de un TBR está influenciado principalmente por la hidrodinámica con parámetros como caída de presión o tensión dinámica del líquido. Cuando fluyen reactivos gaseosos y líquidos, sobre el empaque se observan diferentes regímenes de flujo. Estos patrones de flujo están influenciados por varios parámetros como la densidad de empaque, los caudales de líquido y gas, la densidad y la viscosidad de los fluidos, entre otros. Dichos patrones fluidodinámicos se conocen como regímenes de flujo. Los TBR pueden operar en regímenes de goteo, de pulso, de pulverización y burbuja, según las velocidades de líquido y gas empleadas. El flujo de goteo El flujo de goteo o rectante se produce a velocidades relativamente bajas de gas y líquido. En este régimen, el líquido se desliza tortuosamente sobre el relleno formando películas delgadas, algunos torbellinos y pequeñas gotas, siendo el gas de fase continua. El gas se encuentra en mayor cantidad respecto al líquido. En la imagen podemos ver la parte gaseosa, siendo la parte celeste la azul más clara, y la parte líquida, las esferas azules, mientras que las esferas naranjas es la parte sólida que representa pues, las partículas del lecho. El flujo de pulso se produce a altas velocidades de líquido y gas. En flujo pulso, tanto gas como líquidos están en fase semicontinua, lo que quiere decir que ambos están en iguales cantidades, pero en una menor cantidad respecto al sólido. Los pulsos se forman cuando la fase líquida obstruye parcialmente el espacio entre las partículas del lecho. La mayoría de los TBR utilizados en la industria operan en la región límite estrecha entre los regímenes de flujo por goteo y el flujo por pulsos. El régimen de flujo de pulverización se observa con caudales de gas altos y caudales de líquidos bajos. La fase gaseosa es la fase continua y la fase líquida es la fase dispersa. Por eso en la imagen vemos que la parte gaseosa respecto a las partículas que hay de gotas está en es una mucha más grande cantidad, se encuentra en mayor cantidad. Y por último, el flujo de burbujas se observa a tasas de flujo de gas bajas y tasas de flujo de líquido altas. En este régimen, las burbujas son arrastradas corriente abajo por el líquido. Se caracterizan por la formación de gotas aisladas
y películas de líquido que cubren el relleno. De ese modo, el líquido ocupa la fase continua, mientras que el gas ocupa la fase dispersa, que podemos ver en la imagen que las gotas de agua, la parte líquida, se encuentra en mayor cantidad respecto al gas. Estas fases presentan algunas ventajas cuando se trata de algunos requerimientos específicos a la hora de trabajar con este reactor. Algunas de estas se encuentran como la caída de presión baja, menos daño del catalizador y la idoneidad para líquidos espumosos son algunas de las principales ventajas del régimen de flujo por goteo. Algunas de las ventajas del régimen de flujo por pulsos incluyen mayor calor y tasas de transferencia de masa, humectación efectiva y uso de empaque de catalizador. Algunas de las ventajas de la pulverización incluyen una baja retención de líquido y altas tasas de transferencia de calor y masa. Y en el régimen de flujo de burbujas se logran altas tasas de transferencia de calor y masa. Bueno, el tipo de industria donde mayor se aplica el uso de estos reactores es en la industria petrolera. Los TBR desempeñan un papel importante en el hidroprocesamiento en la industria del petróleo, como el hidrocraqueo, la hidrodesulfuración y la hidrodesnitrogenación, para generar combustibles más limpios. El petróleo líquido fluye con gas nitrógeno a altas presiones a velocidades relativamente bajas para prolongar el tiempo de residencia dentro del sistema. Las reacciones en la superficie del catalizador eliminan contaminantes como el azufre y el nitrógeno del petróleo, y por lo general se trata de reactores muy grandes que se corresponden a grandes escalas de producción en la industria. Los TBR también son útiles en algunos procesos de tratamiento de aguas residuales. Estos reactores se utilizan para oxidar fenol tóxico en aguas residuales, convirtiéndolo a dióxido de carbono y agua no tóxica, y las reacciones de oxidación son muy exotérmicas, por lo que esta aplicación puede generar problemas de transferencia de calor y seguridad en el sistema. Otros usos también de estos tipos de reactores son para, por ejemplo, hidrotratamiento de aceites lubricantes, la producción de quinona y peróxido de hidrógeno, la hidrogenación de benceno y también síntesis de dioles. Entre las condiciones típicas de operación encontramos parámetros como la temperatura, que es la principal dificultad a la hora de fijar las condiciones de trabajo, ya que los reactores de lecho percolador normalmente tienen un comportamiento no isotérmico. Para seleccionar una adecuada configuración en estos reactores se deben dirigir los parámetros hacia la necesidad de eliminar este calor. Con reacciones exotérmicas es posible eliminar desarrollos elevados de temperatura, y pues esta temperatura muestra una influencia desfavorable sobre la conversión del reactor, la deselectividad y la actividad del catalizador. También encontramos el flujo, que es otro parámetro importante. Ya mi compañero habló sobre los regímenes de flujo, que es como el principal enfoque que se debe dirigir a estas condiciones, pero también la mayor parte de reactores de lecho fijo operan con flujo axial descendente de fluido, y una tendencia moderna es operar en flujo radial hacia el interior o exterior con el objetivo de reducir la pérdida de presión al incrementar el área de paso por unidad de volumen de lecho. Un factor importante en el rendimiento general de un reactor de lecho percolador es el tipo de lecho empacado utilizado. La configuración del lecho, ya sea un relleno aleatorio o estructurado, así también como la forma de relleno utilizado, es muy importante, ya que afectan propiedades como la caída de presión, el área de cubrimiento del catalizador y la retención de líquido. Este último determina el tiempo de residencia del líquido en el reactor. Y un ejemplo a la hora de mirar el tipo de relleno es si se necesita un relleno hidrofílico o hidrofóbico, sabiendo que entre mayor proporción de relleno hidrofílico haya, hay una mayor retención de líquido. Otro parámetro es la pérdida de presión, que es elevada al usar diámetros de partículas pequeños con el fin de reducir la influencia de transferencia interna de materia. Otras condiciones típicas de operación son las velocidades superficiales del gas, con el orden de 0,1 a 0,3 metros por segundo, lo suficientemente bajas para no causar problemas de interacción mecánica entre el gas y el líquido.
La velocidad del líquido es también baja, de 1 a 8 por 15 a la menos 3 metros sobre segundo, pero suficiente para garantizar un mojado externo del catalizador. Al ser el reactor que más se utiliza en la industria, es por ende que presenta bastantes ventajas. Tiene dos ventajas principales. Una de ellas es que se puede usar para reacciones trifásicas, como ya lo había dicho, ya que están presentes las tres fases, sólido, líquido y gas. También está como ventaja la construcción del TBR es muy simple, ya que no tiene partes móviles. La caída de presión dentro del reactor del lecho percolador es baja, lo que se traduce en menos costos de bombeo, menor consumo total de energía, ya que los sólidos están estancados, no suspendidos en la lechada. Operaciones fáciles con lechos adiabáticos rígidos. A diferencia del CSTR, los reactores de lecho percolador no requieren agitación mecánica, por lo que el consumo de energía de los reactores trickle bed puede ser menor. Gran volumen del reactor, por lo tanto, gran rendimiento. La relación de volumen líquido-sólido es baja, por lo tanto, hay poca posibilidad de reacciones secundarias homogéneas. Las desventajas encontramos que pueden desarrollarse puntos calientes debido a la evaporación del solvente. El reactor es muy sensible a los efectos térmicos, pero esta deficiencia puede superarse utilizando un refrigerante o reciclando el líquido de salida. La recuperación del calor producido durante la reacción es muy difícil. La eficacia del catalizador disminuye cuando el tamaño de las partículas del catalizador es grande. Las reacciones secundarias pueden resultar en productos que ensucian el catalizador y también pueden obstruir los poros de este, y esto va a resultar a una mayor caída de presión. Bueno, aunque se utiliza ampliamente en la industria petrolera, el reactor ofrece un bajo grado de conversión debido al envenenamiento del catalizador por amoníaco y sulfuro de hidrógeno producidos durante diversas operaciones.